Cuando me tocó escuchar al Papa Juan Pablo II decir que partes de la Biblia no pueden tomarse como lectura literal y que mucho de lo que dice son alegorías, me pareció que estaba declarando lo obvio. Pero el hecho de que el mismísimo Papa lo aceptara podía considerarse como un gran avance en el zeitgeist o el movimiento de la línea de lo que es moralmente aceptable. Esto para mí era una verdad tan obvia que ni siquiera en mis días de creyente devoto me tomaba en serio la historia de Adán y Eva. Me parecía sorprendente que compañeros estudiantes pensaran que de verdad existieron. Así que cuando el Papa por fin dejó en claro que la historia de la creación y el paraíso eran simplemente metáforas, yo lo tomé como una victoria intelectual. Sin embargo, esto ha tenido dos grandes repercusiones. La repercusión número uno es que los creyentes más acérrimos han renegado del Papa e incluso hay quien lo llama pagano. Esto lo he escuchado por parte de protestantes principalmente, quienes en primer lugar no le tienen demasiado respeto al Vaticano. Pero para alguien que basa toda su creencia en autoridades, esto debe ser un duro revés. La repercusión número dos es que estas declaraciones han sacado a la luz nuevas contradicciones y conflictos, los cuales no existían antes si es que tomábamos la Biblia como la palabra literal de Dios. Uno de estos conflictos es precisamente que si la Biblia tiene partes literales y partes alegóricas, ¿cómo puede uno distinguir cuál es cuál? Al menos en mi Biblia no tiene ningún apartado o pies de notas donde se haga esta aclaración. Si siempre ha habido problemas por las interpretaciones y traducciones, ahora el saber distinguir lo que es literal hace que la lectura de este libro sea aún más complicada. O al menos eso es lo que pareciera, ya que en realidad hay una forma muy sencilla de poder identificar las partes literales de las partes alegóricas. La distinción número uno es si es demasiado brutal, sanguinario, grotesco o genocida, y si la Biblia contradice tu moral, entonces podemos decir que se trata de una alegoría. A partir de este punto, el creyente podrá dar la interpretación que más le convenga o que más le guste para explicar partes de la Biblia, como por ejemplo aquella en la que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, para después salirle con que solamente era una bromita. La distinción número dos es que si la ciencia ya lo contradijo de manera categórica, entonces también es una alegoría. Por ejemplo, el hecho de que nuestro planeta no es el centro del universo, o que los murciélagos no sean aves, o que la lepra no sea una maldición por comportamiento impuro, esto nos ayuda a distinguir lo que son alegorías de lo que es literal. Distinción número 3. Si te encuentras una ley que es demasiado brutal, entonces lo podemos descartar y decir que es simplemente un documento histórico y no debe tomarse como una enseñanza o como una fuente de moral. Así que si se encuentran a alguien trabajando en sábado, por favor no lo maten a pedradas. Ahora vamos con las contradicciones. Si Adán y Eva no existieron y solo son una metáfora para explicar el origen del ser humano, entonces el pecado original nunca ocurrió. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene razón de ser, a menos que estuviera dispuesto a ser torturado por una metáfora. Ahora bien, si el diluvio es otra metáfora, entonces no existió Noé, quien se supone que es parte de la línea de la que desciende Jesús. Y si Noé existió y el diluvio no, entonces ¿por qué incluirlo en el mito? O si Noé tampoco existió, ¿para qué meterlo en el árbol genealógico de la Biblia? No tiene sentido. Pero bueno, dejemos las contradicciones, si no este video durará horas. Ahora pasemos al último problema que en mi opinión es generado por considerar que la Biblia no es totalmente literal. Si pudiéramos viajar en el tiempo 500 años y nos encontráramos con un juez de la Santa Inquisición y le decimos que parte de la Biblia son solamente alegorías, ¿qué creen que nos pasaría? Si las personas que escribieron los libros que forman parte de la Biblia y si el emperador Constantino no pensaban que la Biblia debiera considerarse como la palabra literal de Dios,
Entonces, ¿por qué no hicieron esta aclaración? La respuesta es demasiado obvia, pero la voy a decir de todos modos, porque ellos pensaban que era la palabra de Dios, o al menos querían que la gente lo pensara así. El único motivo por el cual se ha tenido que aceptar el concepto de alegorías en la Biblia es porque la ciencia y la moral han avanzado. A mayor avance de estos, más pasajes, entre comillas, alegóricos irán surgiendo, hasta que llegue el momento en que la religión cristiana sea considerada un mito más, junto con los dioses del Olimpo o los dioses nórdicos, o tal vez pase a formar parte del mismo anaquel donde tenemos clasificadas a las supersticiones como la cartomancia y la adivinación.